Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Colosenses, el capítulo 2. Quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en Laodicea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie nos engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero en que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre su base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe. Vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los libró a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Ante ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz.
desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos las imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. ¿No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo? Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayuda a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Bien, mis hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos leído y que hemos escuchado nosotros, ¿qué nos quiere decir la palabra a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? Hoy Dios nos habla y nos dice que tenemos que estar bien listos, que tenemos que estar bien preparados en lo que realmente somos, que tenemos que estar bien preparados en lo que realmente tú y yo creemos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que vendrán gentes que nos querrán engañar, haciéndonos creer cosas que no son. Por eso Dios hoy nos dice a mí y a ti, estén bien preparados, estén bien fortalecidos en lo que realmente son, para que no se dejen engañar. Y fíjense cómo lo dice la palabra de Dios para que entendamos, Dice, les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Por eso Dios hoy nos dice, estén bien preparados. Pero la pregunta sería, ¿cómo debemos de estar realmente bien preparados tú y yo? Como Dios quiere que realmente estemos, hermanos. ¿Cuál es la preparación que Dios realmente quiere que tengamos tú y yo? Y la preparación que quiere que tengamos tú y yo, y que quiere que estemos bien fortalecidos, es sobre la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque si nosotros realmente nos preparamos y nos fortalecemos con la palabra de Dios, no habrá quien nos pueda engañar con teorías o palabras bonitas, pero que a la vez, como dice la palabra de Dios, son palabras falsas, que en realidad no son ciertas. Esas palabras Dios nos las dice que son palabras y enseñanzas de hombres que no sirven para nada. Y si tú y yo realmente no estamos bien preparados, bien firmes y bien establecidos en lo que realmente somos, cuando lleguen esas personas con palabras bonitas, con palabras bellas que nos pueden engañar, que nos pueden decir cosas que no son ciertas, como de qué manera nos podrían engañar, hermanos. Vamos analizando a profundidad ese aspecto que Dios nos dice hoy cuando Él nos dice por medio de su palabra. Yo les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios nos dice eso? ¿Por qué? Porque puede venir alguien hablándote y diciéndote palabras de la misma palabra de Dios, pero utilizadas en otra manera que no son de acuerdo a lo que Dios dice. Un ejemplo muy claro que la palabra de Dios nos dice a mí y a ti, te lo voy a poner como ejemplo simple para que entendamos de qué manera nos pueden engañar. En los evangelios, cuando Jesús les predica a las gentes y les dice, Jesús mismo les dice en aquel entonces a toda la gente que está predicando que vendrán muchos en su nombre, diciendo que ellos son Jesús. Y Él les advierte y les dice, no les hagan caso porque no es cierto. Fíjate, viene cómo nos pueden engañar hasta utilizando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo se los dijo en los evangelios cuando estaba predicando. Y luego también les dice, pónganse listos, porque vendrán muchos que les dirán que yo estoy allá en el cerro, que yo estoy más para allá, que yo estoy acá, que yo estoy de aquel lado de allá. No hagan caso porque no es cierto. Porque les voy a testificar Jesús, porque muchos vendrán en mi nombre. Esténse muy listos. Es un ejemplo muy simple que te pongo de cómo y de qué manera nos pueden engañar. Pueden utilizar la palabra de Dios para podernos engañar, así como Jesús se los explicó en aquel entonces cuando estaba predicando en los evangelios. Porque Jesús claramente les advierte y les dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo que soy yo, pero no es cierto. No hagan caso porque no es cierto. Muchos les dirán que estoy allá, que vengan porque Jesús está acá, que vengan porque está acá, porque está para allá. No hagan caso porque no es cierto. No se dejen engañar. Por eso hoy Dios nos dice y nos invita a que estemos bien preparados. Y para podernos preparar bien, tenemos que leer realmente la palabra de Dios, leerla y pedirle a nuestro Dios Padre que nos dé
el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento para poder entender lo que Él nos dice y saber exactamente lo que realmente Dios nos dice. Para cuando vengan a querernos engañar de cierta manera, nosotros sepamos si realmente es cierto lo que nos están diciendo o si no es cierto. Pero lo vamos a poder saber solamente si estamos bien preparados como Dios hoy nos lo pide. Porque fíjate, la manera en cómo debemos estar preparados. Y la misma palabra de Dios nos lo dice. Fíjate. Dice la palabra de Dios. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor, unas instrucciones, una preparación les ofrezco, les hablo. Pero fíjate cómo dice la preparación, lo que hoy Dios nos está diciendo, que estemos preparados. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento, para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios les ha descubierto ahora a ustedes. Ese plan secreto es Cristo mismo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Te fijas? O sea, Dios nos habla y nos dice: prepárense, estén bien preparados, porque vendrán muchos, como Jesús se lo dijo en aquel entonces a la gente que estaba predicando, cuando dijo: vendrán muchos en mi nombre. Así nos lo está diciendo hoy la palabra de Dios: prepárense. Y sepan que la preparación está ¿en dónde? En Cristo. En lo que Cristo nos vino a evangelizar y a decir por medio de su palabra. Por eso es importante que tenemos que leer todos los días la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra, porque aparte de que nos alimenta, nos nutre y nos fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, nos va a dar el entendimiento. ¿Para qué? Para que estemos bien preparados, para saber si lo que aquellas personas nos van a venir a decir o a evangelizar realmente es cierto. Porque muchos vendrán y te dirán y te evangelizarán y te hablarán de la palabra de Dios, pero te la utilizarán de una manera para engañarte. Como mismo Jesús se los dijo en aquel entonces a la gente que estaba predicando y a los apóstoles, que muchos vendrían en su nombre. Así pueden venir muchos a predicarnos y a evangelizarnos y a decirnos de la palabra. Pero hay que estar bien preparados para saber si realmente lo que ellos nos están diciendo realmente es cierto. Un engaño que puede ocurrir y que nos puede pasar a cualquier persona de nosotros. Que nos pueden decir: es que mira, Dios dice que si tú haces esto, realmente vas a salvarte. Porque mira, Dios dice que si vas para allá y vienes para acá, vas a tener muchas bendiciones. Y pueden utilizar palabras así, de diciendo Dios dice, cuando en realidad puede ser que Dios no lo diga así. Y es donde tenemos que estar bien preparados y estar realmente firmes en lo que realmente tú y yo somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos que estar bien preparados. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos demasiado difíciles. Aunque realmente mucha gente no lo cree. Y dice: no es cierto. Pero créemelo, la palabra de Dios
ha dicho y ha establecido de una y de mil maneras que los tiempos se están convirtiendo cada día más difíciles. ¿Por qué? Porque esto ya se tiene que estar llegando a su fin. Y entre más cerca estemos del fin, acuérdate que está más cerca la destrucción de quién, de Satanás. Y como Satanás no se quiere ir solo, dice la palabra de Dios que anda como un león rugiente, devorando todo lo que pueda. ¿Y a quién quiere devorar? A nosotros, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos dice que estemos bien preparados, que estemos bien firmes realmente en lo que somos y en lo que creemos. Y somos hijos de Dios y creemos en nuestro Padre Dios Yahvé. Y confiamos plenamente en aquel que nos ha mandado para que sea nuestra guía en este mundo. ¿Y quién es? En nuestro Señor Jesucristo, como lo dice su palabra. Y te lo voy a volver a leer para que entiendas. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Instrucciones es prepararte, decirte realmente las cosas como deben de ser para que nadie te engañe. Porque dice, quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios, que se les ha descubierto ahora. Y ese secreto es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. Nosotros nos tenemos que llenar de esa sabiduría y de ese conocimiento, porque eso es la preparación que Dios hoy nos pide para que nadie nos engañe. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, les digo todo esto para que nadie nos engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Como Jesús les puso y les habló en aquel entonces a la gente cuando dijo que muchos vendrían en su nombre. Fíjate, hasta dónde dejó claramente lo que está diciendo. Utilizarían su nombre, diciendo que es Él. Dice, pero no es cierto, no hagan caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos usurparán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos usurparán la palabra de Dios para engañar a mucha gente de diferentes maneras, hermanos. Nos pueden engañar de la manera que menos podemos pensar y utilizando la palabra de Dios. Otro ejemplo que te pongo muy claro para que entendamos cómo realmente puede pasar. Y vamos a volvernos al tiempo atrás cuando Jesucristo tuvo el encuentro con Satanás. Satanás lo atacó con la misma palabra de Dios. Lo quiso engañar, pero Jesús estaba bien preparado que no se dejó engañar. Satanás quiso engañarlo por medio de la palabra. Muy claramente, cuando fíjate cómo son las cosas, cuando una de las tantas cosas que le dijo Satanás para poderlo engañar, lánzate de aquí porque está escrito que él mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. O sea, fíjate, y lo dice la palabra de Dios en los Salmos. Sí lo dice, sí es cierto. Esas palabras que Satanás utilizó con Jesús, ahí vienen. Pero era para engañar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué esas palabras eran para engañar a Jesús? Sí lo dice la palabra de Dios. Claramente lo dice. Lánzate. Porque dice la palabra de Dios que Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen con ninguna piedra. Sí lo dice. Y Jesús que le contesta. También dice la palabra de Dios que no tentarás a tu Dios. O sea, fíjate cómo era, como dice aquí la palabra de Dios, cómo era una cosa, fíjate, te lo voy a leer. Dice, les digo esto para que nadie nos engañe ni les diga cosas que parezcan cierto. Satanás utilizó la palabra de Dios con cosas que parecían que eran ciertas, porque estaban ahí. Y dice, pero que en realidad es falso.
O sea, sí lo dice la palabra de Dios, pero Jesús utilizó la preparación que tenía y él dijo, también dice la palabra de Dios, que no tentarás a tu Dios. Y con eso, Jesús no fue engañado. Es como cuando tú tientas a Dios de una manera, haz de cuenta como si Jesús se hubiera lanzado, se hubiera aventado. Que al cabo dice la palabra de Dios que Él mandará a sus ángeles y me detendrá y no tropezaré con ninguna piedra. Pero ahí era tentar a Dios. Y por eso Jesús le contesta diciendo así, también dice la palabra de Dios que no tentarás a tu Dios. ¿Por qué será tentarlo? Tentar lo que es hacer es, como dice, yo me lanzo para ver si de veras es cierto lo que dice la palabra de Dios. Eso es tentar, hermanos. Y no, Jesús le dijo la palabra de Dios, también dice que no tentarás a tu Dios. Sí lo dice la palabra de Dios, estoy consciente. Pero no porque lo dice me voy a aventar así para tentar a Dios a ver si de veras es cierto. A ver si de veras lo cumple. Lo que dice su propia palabra. No, hermanos, eso es tentarlo. Y Jesús se lo contesta. O sea, ¿qué te quiere decir con esto? Que de cualquier forma nos pueden engañar y tenemos que estar bien preparados. Ya te puse 2 ejemplos muy claros de la Biblia. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles y a toda la gente que está predicando que muchos vendrían en su nombre, pero que no hicieran caso. Que muchos vendrían en su nombre y dirían, Jesús está allá, vente, está acá, está acá. Dice, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de ti, no está en ningún lado. Y si está dentro de ti, tú realmente conoces quién es Jesús. Y no cualquier persona que venga a decir que venga usurpando el nombre de Jesús es cierto, no es cierto, hermano. Por eso es que tenemos que estar bien preparados. Y el otro ejemplo que te puse muy claro, analízalo y verás. Cuando Jesús tiene el encuentro con Satanás en el desierto, Satanás utiliza palabras de la Biblia para hacerlo caer, para engañarlo. Y Jesús le contesta que no. La otra es cuando le dice, y las esperas que se conviertan en pan. Y Jesús que le dice, no nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. O sea, nos pueden engañar de la manera que menos pensemos. Hasta por medio de la palabra nos pueden engañar. Pero tenemos que estar bien preparados como hoy Dios nos lo dice. Y la preparación y el conocimiento y la sabiduría la vamos a adquirir ¿de dónde? De nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que el secreto sagrado es Jesucristo, y en Jesucristo, dice la palabra de Dios, que en Jesucristo es en quien están escondidos todos los tesoros. ¿Cuáles tesoros? De la sabiduría y del conocimiento, que es lo que nosotros necesitamos para estar bien preparados. ¿Y para qué? Para que dice la palabra de Dios, para que les digo esto, para que nadie los engañe, para que nadie nos vaya a engañar con palabras, dice la palabra de Dios, que palabras bonitas y que parezcan ciertas, pero que al final son falsas. Porque termina diciendo la palabra de Dios, aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Y me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo Jesús es muy fuerte, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole la cordial invitación a todos ustedes, hermanos, que siempre se las hago. Escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice. Acojámosla y metámosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica. Porque así vamos a ir obteniendo la preparación que hoy Dios nos ha pedido. ¿Para qué? Para que no nos engañen con palabras bonitas que parezcan ciertas, pero que son falsas, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo me despido, no estoy haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, hoy yo en este día te quiero dar las gracias por esta vida que me has permitido vivir, Señor. Te quiero dar las gracias
por este techo que tú me has brindado, en el cual yo puedo descansar día tras día de mis jornadas de trabajo, de mis actividades y de todo lo que realizo, Dios mío. Te quiero dar las gracias, Padre Dios Yahvé, por todas las bendiciones que tú nos has dado, por todo el amor que tú has derramado sobre nosotros. Pero sobre todo, Señor, te quiero dar las gracias porque tú día tras día caminas en nuestro caminar, caminas en nuestra vida y no nos sueltas, Padre Dios Yahvé. Papito, quiero pedirte de la manera más humilde, Señor, por todas las personas que sufren. Quiero pedirte por todas las personas que se encuentran en dificultades en este momento, Señor, para que tú, Señor, tú que todo lo puedes, tú que tienes el poder, Señor, los ayudes y les mandes entendimiento, sabiduría, para que ellos puedan resolver todas sus dificultades y problemas y sufrimientos por los que estén pasando, Señor, y así puedan vivir una vida digna de felicidad y de amor, como tú realmente quieres que toda la humanidad la vivamos, Señor. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, Padre y Dios verdadero Yahvé, también en este día y en este instante, Señor, ante tu presencia y ante toda tu creación, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como aquel que nos da la vida, como aquel que nos da la salud y las fuerzas para que nosotros podamos caminar en este mundo, Señor. Queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, Señor, porque solo tú eres digno de ser glorificado, de ser reconocido por sobre encima de todas las cosas, Señor. Queremos alabarte con esta alabanza, Señor, pero queremos que esta alabanza llegue a tu presencia como un olor agradable, y queremos que esta alabanza sea también en agradecimiento, porque nosotros queremos ser agradecidos, porque reconocemos que lo que tenemos y lo que somos proviene de ti, de nadie más, Señor. Por eso queremos alabarte, Padre Dios. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos
Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. El desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Bien, mis hermanos, cuídense donde quiera que anden, protéjanse, pero sobre todo, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude para que estemos realmente bien preparados, para que así nadie nos pueda engañar con palabras bonitas y que parezcan ciertas, pero que en realidad son falsas, mis hermanos. Los amo donde quiera que anden.